Quienes conquistaron con las armas el México antiguo cobraron sus servicios a la corona española con tierras y mano de obra. Las llamadas mercedes reales consistían en el otorgamiento de tierras a los conquistadores. El complemento de estas fueron las encomiendas, esto es, el otorgamiento de grupos de trabajadores indígenas asignados a los conquistadores, a cambio del compromiso de que los indígenas fueran evangelizados. La encomienda fue una forma de esclavitud para los indígenas, quienes fueron arrebatados de sus comunidades para ponerlos a trabajar en las minas y en las haciendas de los españoles. Uno de los primeros conflictos entre los protagonistas de la conquista, fue el choque de los intereses de los encomenderos con los intereses de la corona española. Los encomenderos querían obtener el mayor beneficio sin importarles el costo que la explotación de la fuerza de trabajo indígena pudiera tener a corto, mediano o largo plazo. Por el contrario, la corona española aspiraba a construir un sistema colonial de larga duración en el que los indígenas le dieran continuidad al sistema tributario, pero beneficiando ahora a los españoles con su tributo. Por supuesto, una condición necesaria para que el sistema colonial tuviera una larga duración, era que la población indígena se mantuviera estable o creciera, pero no que disminuyera dramáticamente, puesto que sin indígenas no había tributo. Sin embargo, fue esto último lo que comenzó a suceder. La población indígena experimentó una catástrofe demográfica, millones de ellos perdieron la vida. A ello contribuyeron de manera muy importante las enfermedades que trajeron los españoles. En particular la viruela arrasó con pueblos enteros, pero igualmente el sistema de la encomienda, al dañar a las comunidades, puesto que los indígenas eran esclavizados en la práctica, reducía drásticamente las posibilidades de reproducción, crecimiento, pero incluso de subsistencia de las comunidades. La corona tuvo que tomar medidas. En 1542 el sucesor de los reyes católicos, Carlos V, promulgó las llamadas leyes nuevas en las que se prohibía que la encomienda se heredara. También se otorgó tierras a las comunidades indígenas con el fundo legal, que consistía en la asignación de 101 hectáreas en uso exclusivo para las comunidades indígenas. Más adelante se establece el sistema de trabajo del repartimiento forzoso que buscó sustituir a la encomienda. En el repartimiento forzoso los indígenas ya no son asignados a los españoles de por vida, sino que se intenta revivir, en cierta forma, el sistema prehispánico del Coatequil, en el que brigadas de trabajadores salían temporalmente de sus comunidades para ejecutar trabajos. El repartimiento forzoso buscaba un uso más racional de la fuerza de trabajo indígena, sin poner en riesgo la vida de los pueblos. El gobierno de la colonia administraba la mano de obra indígena asignando temporalmente trabajadores para la economía del sector español, minas y haciendas. La corona española intentó preservar a la población indígena aplicando una política segregacionista. Esto significaba que la colonia estaría dividida en dos repúblicas, la República de Indios y la República de los Españoles. Todas estas medidas estaban orientadas a impedir que continuara la reducción de la población indígena y a preservar las condiciones para la existencia de un sistema colonial de larga duración. Los encomenderos rechazaron estas medidas y se resistieron a obedecerlas durante años. Ellos querían que las encomiendas fueran hereditarias, se opusieron a la política segregacionista y buscaban consolidar el poder que ya habían alcanzado en la sociedad colonial. Su rebeldía llegó al grado de preparar un golpe contra las autoridades españolas en la colonia de la Nueva España. Esa conspiración se conoce como la Conjura de Martín Cortés. Con ella los encomenderos pretendían convertir a la Nueva España en su propio reino. Al final el intento rebelde de los encomenderos fue desarticulado, pero el proyecto original para el sistema colonial que había previsto la corona española, tampoco resultó exitoso y tuvo que ceder paso a la modalidad del sistema colonial que la realidad de los hechos impuso.